¿Sabes cuál es tu profesión? Bienvenido al seminario de orientación vocacional. Durante 3 sesiones trabajaremos para descubrir cuál es el área de conocimiento que de acuerdo con tus actitudes e intereses podrías desarrollar. Revisen el cronograma de actividades académicas que te entregaron el primer día de actividades, las fechas en las cuales debes desarrollar el seminario. Después de estas fechas ya no podrás hacerlo. Si ya participaste en el seminario, no debes desarrollarlo nuevamente. El seminario se desarrolla en 3 sesiones que se habilitarán a medida que vayas realizando la anterior. Las 2 primeras en el aula virtual, disponible las 24 horas del día, y la última mediante cita en video chat. Esta sesión requiere inscripción previa, una conexión a internet estable, una cámara web y micrófono para poderte conectar. Puede ser la cámara y micrófono integrados de tu computador. Puedes desarrollar las 2 primeras sesiones de forma continua o en momentos diferentes. Recuerda terminar todas las sesiones para completar el proceso. La tercera sesión tiene una duración de 20 minutos y se realizarán de miércoles a viernes entre las 7 a.m. y 12 de mediodía, o sábados entre la 1 p.m. y 4:30 p.m. La debes solicitar de 7 a.m. a 12 p.m., el último día en que tienes habilitado el seminario, de acuerdo con el cronograma de actividades académicas. Pasada esta fecha y hora, no podrás solicitar tu cita de orientación vocacional. Damos inicio al seminario de orientación vocacional debido a que es una de las decisiones más importantes que vas a tomar en tu vida, puesto que es la herramienta con la cual tú te vas a desempeñar un buen tiempo de ella, y un buen tiempo de ella es bastante tiempo. Resulta que cuando tú te encuentras en el colegio, te encuentras en tu zona de confort. Allí básicamente tú sabes que de sexto pasas a séptimo, de séptimo a octavo, y de octavo a noveno y así sucesivamente. Cuando llegas a 11, te encuentras con un desequilibrio de tu ser y empiezas a preguntarte, ¿y ahora qué vas a hacer? Allí tú empiezas a construir algo que se llama madurez vocacional. En la madurez vocacional es una serie de experiencias, gustos y actitudes que has identificado a lo largo de tu vida. Es importante que tengas en cuenta que la madurez vocacional no viene de ayer, viene de muchas experiencias que has tenido a lo largo de tu vida. Debes tener en cuenta 3 aspectos fundamentales antes de elegir una carrera profesional. El primero de ellos es el interés y la motivación que tú tienes frente a. Cuando a ti algo te motiva, básicamente tú le colocas atención a cada detalle y cada detalle es importante para ti. Te pongo un ejemplo. Cuando a ti te gusta un chico o una chica, ¿tú qué haces para conquistarla? Le demuestras interés, ¿cierto? Le colocas atención. Tu atención está focalizada solamente en esa persona. Cada detalle que tú ves en esa persona es importante. Ahora bien, si tú ingresaras a esa carrera profesional, ¿tendrías el mismo interés que le tendrías a esa persona? Empieza a pensarlo. Por eso mismo funciona como un facilitador del aprendizaje, puesto que para ti no va a ser difícil tener el interés o la motivación de ir a clase, es decir, te va a gustar, vas a tener una motivación debido a que tu interés está guiado a tener un aprendizaje que luego lo vas a poder desempeñar ya como profesional. Otro aspecto que debes tener en cuenta son las profesiones y actividades. Resulta que básicamente una profesión es el nombre que le estipula la sociedad para saber tú a qué te dedicas, ¿sí? Para mí, realmente lo que tú te vas a dedicar es a las actividades que realiza dicha profesión o dichas profesiones. Debes empezar una labor investigativa a partir de ahora, puesto que tienes que averiguar cuáles son tus profesiones de interés, es decir, los nombres, y bien, empiezas a averiguar por internet o por algún docente que te colabore qué realiza ese profesional, cuáles son las actividades que realiza. Para esto, debes tener en cuenta que es importante que cada persona habla desde lo que sabe. Si a ti te interesa estudiar derecho, busca a un profesional en derecho y pregúntale qué actividad realiza, cuáles son sus campos de acción en dicha profesión, a dónde se puede desempeñar.
Luego debes tener en cuenta el objeto de estudio. El objeto de estudio básicamente es la herramienta con la cual tú vas a trabajar. Te pongo un ejemplo, el ejemplo del médico. ¿Un médico con qué trabaja? El médico trabaja usualmente con el ser humano, ¿cierto? Bien, cuando tú ya tienes establecido cuál es tu objeto de estudio, te haces otra pregunta y es, ¿qué acción realizas con ese objeto de estudio? Piensa. Ahora bien, piensa, ¿cuál es tu objeto de estudio de las carreras de interés o de tu carrera de interés? Como te venía diciendo, es importante que tengas en cuenta qué acción realizas con dicho objeto de estudio, con tu herramienta a trabajar. La acción a realizar básicamente, ¿cuál es? Por ejemplo, seguimos con el ejemplo del médico. Entonces, lo diagnostica, lo revisa, lo investiga. Eso es lo que tú debes tener en cuenta. ¿Qué es lo que realizas con esa herramienta con la que tú trabajas? Una de las estrategias que se ha venido implementando en cuanto a orientación vocacional es tu proyecto de vida. Debes empezar a establecer el mismo debido a que este evita esas crisis existenciales, ese no saber qué hacer, ese no saber qué paso seguir cuando ya sales del colegio. El proyecto de vida también es útil porque favorece tu futuro, es decir, cuando tú sabes ese paso a paso a seguir, se te facilita más la toma de decisiones porque ya has tenido una evaluación previa de dicha decisión. Favorece también tu autoconocimiento. Tu proyecto de vida te da ciertas pautas para decir a ti te gusta o no te gusta, eres bueno o no eres tan bueno para determinada área. Y también debes tener en cuenta que en ese proyecto de vida, una de las tomas de decisiones que vas a tomar en cuanto a tu carrera profesional, esta decisión es únicamente tuya. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es el sueño que tú vas a realizar, no debes realizar el sueño de alguien más. Un proyecto de vida usualmente, ¿cómo está conformado? En metas a corto plazo, metas a mediano plazo y metas a largo plazo. Resulta que un proyecto de vida, básicamente, cuando tú estableces estas metas a corto, a mediano, a largo plazo, se convierte en un proyecto de vida vacío, porque más allá de que tú establezcas esas metas, debes establecer estrategias para alcanzar dichas metas. Por ejemplo, si una de tus metas, digámoslo así, a corto plazo es ingresar a la universidad, ¿qué estrategias tú podrías implementar para alcanzar dicha meta? Entonces, vas a hacer un universitario, vas a estudiar las áreas de mayor dificultad para que evites nivelaciones, eh, vas a ahorrar para tener dinero para costearte el semestre de tu universidad y para costearte dicho mantenimiento en ella. Por cada meta que tú tengas, debes tener por lo menos 5 estrategias. Luego ya encontramos las estrategias para sobrepasar los obstáculos. Ten en cuenta que básicamente la vida funciona como un electrocardiograma, ¿cierto? Entonces no es una línea recta en donde no vas a encontrar ninguna piedra, al contrario, si no la encuentras, para mí quiere decir que no estás avanzando en el camino. Al contrario, cuando encuentras muchas piedras, dice, oye, estoy avanzando en el mismo, estás avanzando en tu vida. Pero para ello debes establecer ciertas estrategias. Entonces, un obstáculo para mí podría ser el dinero. Entonces, ¿cómo vas a empezar a solucionar o qué estrategias podrías implementar para sobrepasar dicho obstáculo? Debes tener en cuenta la toma de decisiones. Usualmente el ser humano tiene tres decisiones, tres tomas de decisiones. Una de ellas es la decisión impulsiva, entonces es esa donde usualmente yo me dejo llevar por una emoción y tomo una decisión que no es asertiva, ¿cierto? Me dejo llevar por dicha emoción, entonces ya sea rabia, felicidad, etc, etc. Allí te puedo dar un ejemplo en cuanto a tu carrera profesional.
Entonces, que todo, que te han dicho que no es bien paga, por decirlo así. Entonces, tú ya te dejas guiar por una misión, entonces dices, no, definitivamente esa no es la carrera y tomas una decisión poco acertada. La decisión dependiente, allí básicamente hay tres redes que te pueden llegar pues, a hacer tomar una decisión dependiente. Tu familia, tu pareja o tus amigos. Entonces, que porque tu mejor amigo del colegio escogió estudiar X carrera, tú también lo vas a hacer. Pero aquí tú dejas de lado tus intereses y gustos sencillamente por vivir el sueño de otra persona. Y finalmente está la decisión racional. En la decisión racional tú ya evalúas las ventajas y desventajas de tomar dicha decisión. Esta es una decisión asertiva y racional porque ya prevés ciertas desventajas que tú podrías tener. Allí tú básicamente vas a sacar una hoja y vas a empezar a hacer la evaluación de tus intereses. ¿Qué vas a hacer en esta hoja? Vas a colocar tres opciones de carrera. Dentro de esas tres opciones de carrera, bueno, las vas a colocar uno, dos y tres. Luego te hago una pregunta. ¿Es lo que realmente quieres? Contestas con un chulo al lado de la carrera profesional que tú digas es lo que realmente quieres. Luego te hago otra pregunta. ¿Es lo que realmente te hace feliz? Colocas un chulo al lado de la carrera que consideres que es lo que realmente te hace feliz. Luego, colocas las ventajas y desventajas de estudiar dicha carrera. Para ello, tienes que realizar una labor investigativa en todo aspecto. Entonces, mientras te encuentras estudiando hasta que ya eres un profesional y en cuanto al campo laboral, campos de acción y demás. Y finalmente le das un valor cuantitativo de 1 a 10, evaluando todo lo que escribiste anteriormente, siendo 1 definitivamente no, siendo 5 puedo pensarlo y siendo 10 esta sería mi decisión final. La colocas y finalmente eliges cuál sería esta carrera profesional que tú elegirías teniendo en cuenta las preguntas que te hice anteriormente. Luego, luego te voy a enseñar a cómo tomar una buena decisión. Resulta que usualmente el problema radica en que nosotros no sabemos definir el problema, no sabemos identificarlo, ¿cierto? Entonces te pongo un ejemplo con alguna área que a ti se te dificulte. Entonces, por ejemplo, usualmente nosotros tendemos a decir que se nos dificulta las matemáticas, ¿cierto? Entonces ya lo definimos como un problema. Error. El definir el problema no es que se nos dificulte las matemáticas, sino que se nos dificultan cosas específicas de la matemática, ¿cierto? Aprende a identificar qué es lo que se te dificulta y ese es el problema que tienes en ese momento. Bueno, bien, se nos dificultan las matemáticas, continúo con el ejemplo. ¿Qué haces? Empiezas a buscar información de cómo empezar a mejorar en esa dificultad que tienes, ¿sí? O a resolver pues, el problema que tienes ahí. Buscas información, entonces, ¿cómo buscas información? Entonces empiezas a plantear alternativas, entonces, ¿a dónde puedes buscar información? Entonces, en internet, le pides ayuda a un docente, le pides ayuda a un compañero, autónomamente empiezas a revisar un libro y empiezas a resolver dichos ejercicios. Identificas las consecuencias de no solucionar dicho problema. Entonces empiezas a decir, colocas eso en una balanza y dices, ¿qué consecuencias podría tener yo al no mejorar en dicha dificultad que tengo? Escoges una de las alternativas que planteaste anteriormente y finalmente evalúas la decisión, ¿cierto? Entonces, ¿qué vas a hacer allí? Sí, efectivamente, la primera alternativa que elegiste no te funcionó, o sea, la evaluaste, lo implementaste y no te funcionó, buscas otra de las alternativas que planteaste y la empiezas a implementar. Si efectivamente vuelves y evalúas la decisión, si efectivamente no te
funcionó, eliges otra de las alternativas. Debes tener en cuenta que debes plantear varias alternativas para tener varias opciones de solución en cuanto al problema que definiste al inicio. Resulta que usualmente cuando uno se convierte en estudiante universitario, cuando ya te has graduado del colegio, tendemos a colocarle más atención a cierta dimensión de nuestra vida. Y quiero recordarte que el ser humano no es solamente cuestiones laborales, cuestiones académicas, sino está compuesto por muchas cosas más. Una de ellas, y la más importante, es la personal, que hace referencia a todos esos gustos, intereses, todos esos hobbies que tú tienes. Tu autocuidado, tu autoconcepto, tu autoestima. Luego ya encontramos dos redes de apoyo. Tu familia. Empieza a evaluar de 1 a 10 cómo te encuentras en tu área familiar. ¿Cómo es la relación con tus padres y con tus hermanos? Luego encontramos otra red de apoyo que es la social. Recuerda que usualmente no es tanto la cantidad de amigos o compañeros que tú tengas, sino también la calidad que te ofrecen ellos a ti, en qué te aportan. Posteriormente encontramos la salud. Es importante que te empieces a cuidar a partir de ahora en todo lo relacionado con la salud, debido a que también es una de las causas de deserción universitaria. Y finalmente encontramos la economía. Debemos empezar a evaluar cómo nos encontramos allí, teniendo en cuenta que vamos a iniciar una carrera profesional. Ten en cuenta que en todas las áreas que te acabo de nombrar debes mantener un equilibrio. No le puedes dedicar el 100% solamente a una. Debe mantener un porcentaje equitativo. Bueno, resulta que cuando tú eliges una carrera profesional, esta se deriva de dos cosas fundamentales. Una, son todos aquellos intereses personales que tú tienes. Entonces, todos esos gustos, todas esas cosas que a ti te gustan hacer. Y luego ya vienen las aptitudes. Entonces, tú ya empiezas a evaluar para qué eres bueno. Resulta que en el colegio tú ya has tenido una visión en qué eres bueno y en qué no eres tan bueno. Antes de inscribirte a una carrera profesional, debes tener en cuenta tres aspectos primordiales. Uno, ¿qué carreras tienes de interés? Resulta que para ello, ¿recuerdas la toma de decisiones, el cuadro que te coloqué a hacer? Allí no solamente colocabas una carrera de interés, sino tres. ¿Por qué te pido tres? Resulta que usualmente nosotros tendremos a tener no solamente una opción, sino varias opciones de nuestra carrera profesional. Necesito que empieces a evaluar, necesito que empieces a evaluar por qué elegirías esta carrera profesional, cuáles serían las ventajas y las desventajas, como ya lo habías hecho anteriormente. Luego, identifica tus áreas de mayor dificultad para evitarte las tan nombradas nivelaciones y molestas cuando ya ingresas a tu carrera profesional. Allí te voy a pedir el favor que averigües los pensos de cada una de las carreras profesionales que colocaste anteriormente. ¿Por qué? Porque necesito que subrayes cada una de las asignaturas que se te podrían dificultar solamente por el nombre. Es decir, no vas a averiguar a qué hace referencia. Las subrayas, luego de que ya tienes subrayadas cada una de las asignaturas, buscas en internet a qué hace referencia a cada una de ellas. Las colocas ahí al lado de cada una, pues al lado de donde subrayaste la asignatura en mención. Y finalmente, debes diferenciar entre aquellas carreras que le apuntan al mismo campo laboral. Resulta que usualmente en nuestro país hay varias carreras que se pueden desempeñar en un mismo campo laboral, pero debes aprender a identificar a ti qué te hace especial. Te pongo un ejemplo. ¿Qué realiza una persona que se dedica a ser médico, a que se dedica a alguna de las áreas de la salud? ¿Qué lo hace diferente? Entonces, el médico general,
luego viene la enfermera, luego viene el terapista. Entonces, ¿qué hace diferente y especial a ese profesional? Teniendo en cuenta que le apuntan al mismo campo profesional que es el campo de la salud. En Colombia han realizado varios estudios y uno de ellos demostró que el 50% de la población trabaja en algo que no se relaciona a lo que estudió y el 65% prefieren haber estudiado otra carrera de las que eligió. Precisamente de allí nace la orientación vocacional como función preventiva de la deserción universitaria. Algunas de las causas más comunes de la deserción universitaria es, uno, el desarrollo de la personalidad. Resulta que cuando tú eres adolescente te gustan algunas cosas, ¿cierto? Entonces, te pongo un ejemplo. Cuando estás en el colegio te gustaba un chico. Luego lo vuelves a ver en 5 o 6 años y dices, wow, ¿qué me pasó? Precisamente porque los gustos e intereses tuyos han venido cambiando. Luego encontramos la elección de la carrera, entonces elegí una, esta no era. Viene otro de los aspectos que es la desmotivación, entonces allí ya no presentas el mismo interés que tenías cuando iniciaste. Allí siempre te voy a colocar que te hagas la pregunta del por qué iniciaste a estudiar dicha carrera, por qué iniciaste tu carrera profesional, por qué la elegiste, por qué descartaste las demás carreras profesionales. Influencia de grupos, inconvenientes familiares, los que te puedas imaginar, enamoramiento temprano, conformas tu familia, dificultades económicas. En este aspecto te voy a pedir que no solamente evalúes, no sé, varias estrategias que puedes tener para superar este obstáculo, ya que es una de las causas más comunes en cuanto a deserción universitaria. Entonces te voy a colocar la tarea de que empieces a averiguar en las universidades qué descuentos, posibilidades de alguna beca y demás te puede ofrecer dicha universidad. Rendimiento académico, usualmente cuando empezamos a perder una, dos o tres asignaturas, claro, empezamos a tener, pues caemos abajo el rendimiento académico y esto nos puede generar desmotivación en cuanto a nuestra carrera. Deserción por semestre, se ha encontrado que la deserción por semestre siempre se encuentra en los primeros semestres. Como te puedes dar cuenta, en primero, segundo y tercer semestre está la tasa de deserción más elevada, pero no quiere decir que en últimos semestres no se presente la deserción estudiantil. En noveno y décimo semestre también se presenta. No en el mismo porcentaje, pero de igual modo hay deserción estudiantil. Las carreras más comunes en cuanto a deserción estudiantil son todas aquellas relacionadas con ingenierías, arquitectura y urbanismo. Como te puedes dar cuenta, en primer semestre tienen un índice de deserción del 23,16%, en quinto semestre del 46,13% y en décimo semestre del 55,58%. Luego encontramos otra de las áreas que es Bellas Artes. El primer semestre con el 19,95%, en quinto semestre con el 40,87% y en décimo semestre con el 52,50%. Y finalmente encontramos Economía, Administración y Contaduría en primer semestre con el 21,37%, en quinto semestre con el 41,26%, en décimo semestre con el 50,98%. Pero no todo es malo. Un estudio que realizó el SPA-10 en el 2016 encontró que la graduación en el 2015, la tasa de graduación más elevada la tuvo el campo de ciencias de la salud con el 44,32%, posteriormente ciencias de la educación con el 37,97% y finalmente bellas artes con el 37,82%. Hay otros aspectos que debes tener en cuenta y es que para mantener una motivación, un interés frente a tu carrera, lo más importante es mantener una actitud positiva.
Recuerda que todos esos pensamientos negativos reiterativos, básicamente los tienes que cambiar por pensamientos positivos. Los pensamientos negativos usualmente no tienen una justificación, es decir, entonces ese no puedo, ese no quiero, ese no debo, ¿sí? Si tú logras justificar un pensamiento negativo, bueno, entras a evaluar y dices algo está pasando, pero usualmente no vas a tener una justificación para dicho pensamiento. Tienes que tener en cuenta y realizar una evaluación de tu proyecto de vida. Claro, debes tener en cuenta y establecidas ya, porque ya lo realizamos, todas tus metas a corto, a mediano, a largo plazo. Recuerda que no solamente son profesionales, sino personales. Es importante siempre tener un plan B y un plan C. Yo soy amante de apuntarle todo al plan A, ¿cierto? Porque por eso, para eso estamos implementando varias estrategias para llegar a esa meta. Pero es importante establecer también un plan B y un plan C por si acaso. Una de las soluciones más implementadas que debes tener en cuenta y debes realizar a partir de ahora, vas a sacar una hoja y vas a dividirla en 4 espacios. Entonces vas a hacer un círculo, un cuadrado, como quieras, y lo divides en cuatro partes. ¿Qué vas a hacer? En la parte izquierda superior vas a colocar debilidades. ¿Sí? Vas a colocar, entonces colocas ahí en la parte superior debilidades. Luego, en el otro cuadro, colocas oportunidades. Y en los 2 cuadros de abajo colocas fortalezas y en el último cuadrito colocas amenazas. ¿Qué vas a hacer? Donde están las debilidades y las fortalezas, un ser humano cuando se conoce tiene la capacidad de colocar por lo menos 15 debilidades y 15 fortalezas. Las vas a colocar. Ojo, no puede ser tramposo, es decir, que si en una debilidad me colocaste que eres de mal genio, abajo me colocas soy bravo. No, no valen los sinónimos porque básicamente cuenta como uno. En oportunidades vas a colocar aquellas soluciones que tú tienes en lo que te destacas, no solamente a nivel personal, sino también podemos nombrar redes de apoyo como familia, a nivel social, a nivel de pronto económico. Y en amenazas, las amenazas hacen referencia a algo que tú, si te pasara, tú no sabrías qué hacer, ¿no? La vas a colocar allí. Solamente en debilidades y fortalezas debes tener 15 y 15. Empieza a evaluar qué tanto te autoconoces. Recuerda que tu proyecto de vida te ayuda a eso, a partir del autoconocimiento. Y finalmente, recuerda que en última instancia los músicos deben hacer música, los artistas deben pintar, los poetas deben escribir. Si quieren estar en paz consigo mismos, lo que los humanos pueden ser es lo que deben ser. Deben ser auténticos con su propia naturaleza. Abraham Maslow. Recuerda que la elección de tu carrera profesional te va a proporcionar a ti básicamente 2 cosas en la vida. Una, que es la más importante para mí, es la felicidad y también tienes que entrar a evaluar también el nivel económico que te va a proporcionar. Recuerda que a continuación tienes que responder un cuestionario de la sesión 1, es decir, del video, que probará que entendiste efectivamente todo el contenido del mismo.